Bien, vamos a comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida, especialmente a las personas que acaban de ingresar. Muchas gracias por estar en esta instancia. Una instancia que para nosotros, como visión humana, es muy importante, porque son instancias en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir la información que relevamos a partir de los estudios que realizamos sistemáticamente todos los años. Y uno de los estudios que realizamos sistemáticamente todos los años es justamente el estudio de la empresa que queremos, en su versión 2022, un estudio que se viene realizando desde el 2016, y como bien dice ahí la frase, lo que busca este estudio es poder conocer en el tiempo cuáles son las expectativas y percepciones que la sociedad chilena tiene de las empresas. Así que vamos a comenzar inmediatamente con esta presentación que les tenemos preparada. Quiero acá presentarles a quienes no conozcan, quien nos estará acompañando, a Rodrigo Morraz, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Experiencia y Servicio de esa misma institución, a la cual también yo pertenezco. Tengo roles ahí relacionados con las investigaciones que el centro realiza. Así que muchas gracias, Rodrigo, por estar acá. No sé si tú quieres aprovechar ahí de comentar un poco en qué consiste el centro, especialmente para las personas que no tienen quizás tanta información del rol que cumple el centro en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ok, buenos días a todos. Gracias a ti también por invitarme a esta instancia. La verdad es que el centro está preocupado de desarrollar las conceptualizaciones, la metodología y en general las herramientas que apoyen el desarrollo de la experiencia superior en empresas en general de servicios, al principio, en sus orígenes, pero ya ahora más adelante nos damos cuenta que el tema de las experiencias trasciende absolutamente a organizaciones de servicio, y el tema es cómo ayudamos a través de nuestras herramientas y nuestros métodos a generar experiencias significativas que ayuden al manejo y la relación de la empresa con sus distintos stakeholders. O sea, actualmente el tema ya no es experiencia del consumo, no es experiencia del empleado, es experiencia del proveedor, es experiencia del ciudadano, en fin. Entonces y ese es nuestro tema. Nuestro tema siempre ha sido encontrar dónde están las claves para modificar los patrones de interacción que generen experiencias nuevas. Bien, Rodrigo. Bueno, me imagino que en ese plano hace mucho sentido hablar de lo que vamos a hablar. Tanto sentido que estoy trabajando hace como un año en una mesa de ICARE. Hay una mesa incluida dentro de un acuerdo y un compromiso que se hizo en la ENADE del año pasado, incluso compromiso que se hizo con el propio presidente de la República, en relación a proporcionar miradas que mejoren, que primero evidencien la postura en general del mundo privado, del mundo de la empresa, sobre grandes temas que están hoy en el mundo y particularmente en Chile, el tema del territorio, el tema del agua, el tema de la energía, en fin, todo esto, pero además el tema de la empresa. Entonces hay una mesa en la que trabajo que se llama cómo contribuir a generar o facilitar el proceso de mejorar las empresas. Así que absolutamente alineado. Alineado, bien. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. La idea es poder compartir con usted los principales resultados de este estudio que venimos realizando desde el año 2016, que como dijimos tiene como objetivo entender cuáles son las expectativas y percepciones de la sociedad chilena respecto a las empresas.
Y bueno, vamos a ir comentando con Rodrigo algunos hallazgos, algunos insights que nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que esperan y cuáles son las percepciones que la sociedad tiene respecto del rol y el tipo de contribución que tienen que empezar a pensar a hacer las empresas. El estudio, de alguna u otra manera, se sitúa en esta idea de punto de inflexión, ¿no? En el cual estamos producto de los distintos cambios, las distintas crisis que ha vivido nuestra sociedad. Claramente, y en eso nos hemos dado cuenta, a título personal también, estamos viviendo una etapa, un momento de importantes replanteamientos en distintos ámbitos. Y obviamente esos replanteamientos llevan a generar nuevos valores, nuevas expectativas respecto de distintos ámbitos de la vida. Y uno de ellos, creemos, es la relación con las empresas. Por lo tanto, creemos que está emergiendo o debería estar emergiendo un conjunto de nuevos valores, nuevas expectativas que la sociedad tiene respecto a las empresas, y el estudio de alguna u otra manera se pone al servicio para poder entender cuáles son potencialmente esos cambios. Por eso que el objetivo central de este estudio, como dice ahí, es detectar y comprender los cambios que asumimos se están produciendo en las expectativas y las percepciones de la sociedad chilena respecto del rol de las empresas. Ese es fundamentalmente el objetivo, de eso vamos a hablar. Por eso que el título de este webinar es cómo desarrollar empresas más orientadas a la sociedad, porque lo que buscamos es poder entender esas claves, tanto de expectativas como de percepciones que la sociedad chilena tiene respecto a las empresas. Esto es un estudio bien importante, se realiza a través de 2000 entrevistas en línea a personas de todo el país, están consideradas ciudades, capitales de todas las regiones, más algunas ciudades adicionales, personas de 18 años más, hay un espectro de edad bastante importante, también de prácticamente de todos los niveles socioeconómicos. Lo que busca fundamentalmente es poder transmitir, justamente como decíamos anteriormente, la voz de la sociedad, ¿sí? Respecto de qué se espera y cómo se está percibiendo la contribución de las empresas. La forma de acceder a este estudio, bueno, vamos a generar una versión pública de este estudio que va a estar accesible en nuestra página. Eso es algo que hacemos también sistemáticamente todos los años. Pueden ustedes también revisar las versiones anteriores. Pueden también solicitar adquirir el informe completo, que es bastante más amplio de lo que vamos a ver hoy día claramente. Y también nos interesa mucho el poder participar en instancias donde se pueda conversar sobre estos temas basados en información y poder generar discusiones al interior de las empresas y las organizaciones respecto de cuál es el rol que las empresas deben cumplir para sintonizar mejor con las expectativas y las percepciones de nuestra sociedad. Bien, partamos, Rodrigo, ¿te parece? Vamos revisando algunos resultados. Ahí, por favor, tú me interrumpes nomás para ir comentando lo que a ti te ha llamado la atención respecto de lo que vamos a revisar hoy día. Bueno, lo primero, partamos muy en general. Lo primero que nos arroja este estudio es un indicador de relevancia que las empresas tienen para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad. Ese es el planteamiento. ¿Cuál es la relevancia que las personas le asignan a las empresas en esa condición en cuanto a su rol vinculado con el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad? La pregunta es bien directa. Acá tenemos el porcentaje de personas que están de acuerdo o muy en desacuerdo con cada una de estas con esta afirmación de que las empresas son relevantes para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Bueno, como ustedes pueden ver, son un porcentaje bastante bajo quienes están en desacuerdo de que las empresas son un ente importante para el bienestar y desarrollo de la sociedad. La gran mayoría muestra un nivel de acuerdo, incluso un 64%, que en la mayoría derechamente declara que las empresas son actores relevantes para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Ahora, esto contrasta con la evaluación. Una cosa es la importancia, que vemos que sí se le asigna una importancia relevante a las empresas en cuanto a la contribución al bienestar de la sociedad o al bien común. Sin embargo, cuando le pedimos a las personas que hagan una evaluación en cuanto a cuánto las empresas contribuyen efectivamente al bienestar de la sociedad, al bien común, claramente aquí se produce una brecha. Solamente un 32% de las personas declaran
que las empresas contribuyen algo o mucho a la sociedad, ¿no? Diríamos que hay posturas muy heterogéneas respecto de el juicio que las personas hacen de las empresas respecto a su rol para contribuir al bienestar de la sociedad. Vean ustedes que los niveles, los porcentajes de las personas que declaran que contribuyen poco versus los que contribuyen algo mucho es prácticamente lo mismo, ¿no? Y el nivel intermedio también. Ahora, una mirada que puede resumir esto que estamos hablando, la percepción de importancia y la percepción de contribución efectiva que las empresas hacen para el desarrollo de la sociedad y el bien común, es esta información, esta lámina, donde ustedes pueden ver los mismos datos que vimos anteriormente, pero expresados evolutivamente en los años en que hemos hecho esta pregunta, ¿no? En la línea más morada, ustedes pueden ver el porcentaje de personas que declara que efectivamente las empresas son importantes para la contribución del bienestar de la sociedad, y en la línea más celeste ustedes pueden ver la evaluación, el juicio. Por lo tanto, aquí uno puede expresar de manera bastante clara la brecha que se produce en esta percepción de importancia y la evaluación, y donde en los últimos 2 años se ha incrementado esa brecha, básicamente por la baja que ha tenido el 2021 y el 2022 de la percepción de evaluación de contribución que hace la empresa a la sociedad. No sé si acá quieres hacer algún comentario, Rodrigo, respecto de esta perspectiva más evolutiva. Sí, definitivamente este es un primer hito donde detenerse un momento para buscar explicaciones, ¿eh? De hecho, la primera vez que vi estos datos resultaron un poco disonantes, porque nosotros en el índice de confianza que tenemos en el centro, el ICC, Claro. que lo estamos midiendo también desde hace bastante tiempo, lo estamos midiendo desde el 2014, habíamos observado en los últimos años, justo los años que tienes en este momento en la pantalla, una evolución positiva, o sea, la percepción que estaban teniendo los clientes de las empresas que les atienden, Claro. ha ido mejorando. Y entonces dije, qué extraño, esto es, choca. Y ojo, ese proceso, esa evolución es desde el año 2018. Lenta al principio, incluso pasa por sobre la crisis social a nivel global. A nivel global significa como promedio nacional. Por lo tanto, claramente hay algunas industrias que estuvieron muy golpeadas en la crisis, pero mirado como gran grupo, la tendencia en ese índice ha ido subiendo. Y para qué decir los últimos 2 años. Entonces, cuando lo vi, me sorprendió. Otra cosa que me sorprendió, y estoy tratando de señalar la disonancia que me generó porque lo estoy juntando con datos de contexto, es que nosotros en ProCalidad, que ustedes saben que el centro junto a Praxis tiene un índice que es el INSC, que es el índice de satisfacción de los consumidores. Dimos este año más premios que nunca, en el año 22. O sea, las empresas nunca habían ganado tantos premios y ahora ganar un premio no es un problema de que uno le asigna el premio. No, los clientes los evalúan y nosotros tenemos estándares mínimos. Bajo cierto nivel no se puede dar premio. Lo que pasa es que en esta oportunidad hubo suficientes empresas en suficientes sectores para que hayamos tenido que dar más premios que nunca. Entonces, estos dos hechos y este ensanchamiento de la brecha. De la brecha es sorprendente, porque si tú te fijas entre el 2018 y el 2020 estamos hablando de 20 y tantos puntos, pero en el 21 y en el 22 esos 20 y tantos puntos crecen a 30 y tantos, o sea, igual ahí hay una apertura. Claro. Y entonces es interesante, yo creo que aquí contestar esta pregunta es una parte importante. Ahora, una hipótesis es que claramente pueden estar funcionando bien las empresas en lo que es propio de ellas, en lo que puede ser la entrega de productos, la entrega de sus servicios, han mejorado su cumplimiento, y entonces en la parte más funcional, más técnica, más directamente vinculada a las necesidades directas, probablemente lo están haciendo bien y por lo tanto ha mejorado su confianza y también puede haber mejorado su percepción de servicio. Sin embargo, si han aparecido expectativas nuevas que las empresas no están respondiendo,
entonces podría ocurrir que esta brecha haya crecido, porque si Sí, las empresas no están atendiendo esas otras inquietudes, entonces aparece un vacío entre la sí, percepción de contribución. sí. Y yo creo que la crisis social, la crisis sanitaria que hemos vivido, han generado en las personas mayores expectativas y mayores necesidades más, ¿cómo llamarlas? Más ecosistémicas, más macro, ¿no? Donde de alguna u otra manera se espera que también quizás las empresas cumplan algún rol, ¿no? Esta Claro. sensación de fragilidad que se ha generado en las personas, ¿no? Por una serie de factores más ecosistémicos, más amplios, más generales, yo creo que también ha generado expectativas ahí y necesidades, ¿ah? Que las Mm. empresas deberían empezar a Eso cubrir. eso, en todo caso, eso me recuerda un dato que también usamos cuando entregamos el informe del ICC este año. eh, Ahí advertimos que había un aumento importante en un índice que es el Edelman Trust, que es un índice global. Aparecía una importante mejora o aumento en las expectativas de las personas respecto de que la empresa cumpla roles sociales. Sí, sí, Y ese es un tema que se sale un poco de esto. ¿Para qué decir el tema medioambiental, que está todo lo que tiene que ver con el mundo verde claro. y todo? Entonces aquí aparecen estos elementos. Ahora hay una cosa pequeña, y con esto termino, respecto de la comprensión de esa brecha, que también puede estar influyendo, que tiene que ver con contextos. ¿Qué es lo que pasa? Durante el año 21, el papá fisco resolvió muchas cosas. O sea, la cantidad de dinero en Chile. Esto es una situación muy de Chile. Por eso que incluso cuando uno la compara con otros contextos, con otros países, posiblemente puedan haber algunas diferencias. Entonces yo creo que aquí hay un fenómeno también local, que tiene que ver con el comportamiento del Estado. O sea, si de repente el Estado, digamos, libera una cantidad de beneficios, de recursos, y le permite de alguna manera salvar situaciones, aparece digamos, actor que se hace más relevante. Y por lo tanto, en relación a eso, ahí aparece una mirada más relacional. Yo creo que también ahí Claro, hay un más crítica, impacto, digo. y claro, porque incluso si tú te fijas, esto cae en el 21. Sí, Y en el efectivamente. 21 es justamente donde en Chile, digamos, fue el mundo del beneficio, de los beneficios. Bien. Entonces yo creo que también ese es un factor que puede explicar ese tema. Ahora, yo creo que la gran conclusión acá, y que sería con lo cual podríamos quedarnos, es que hay una brecha. O sea, primero, de que se valora, o sea, se valora el protagonismo potencial que las empresas puedan tener en el bienestar de la sociedad y el bien común, y que hay una brecha respecto del juicio que se hace sobre ese rol, digamos, ¿no? Claro, Pero, definitivo. por lo tanto, considerarlo como un desafío pendiente, ¿m? Como un Así desafío es. pendiente. Bien, ¿qué define una buena empresa? ¿No? Esta es una pregunta bien importante porque efectivamente tendemos a recurrir a modelos, ¿no? A conceptos para definir, o a tendencias para definir lo que es una buena empresa para nuestra sociedad. Acá la pregunta fue bien directa y que tiene que ver primero con los fines, entender cuáles son los objetivos que supuestamente una empresa debería tener. Las personas acá podían elegir las distintas opciones que se les daban. Como ustedes pueden ver, ahí hay un fuerte protagonismo, un importante protagonismo que tiene el factor relacionado con el bienestar de los empleados. Ese debiese ser el gran objetivo que debería tener una empresa desde el punto de vista de las personas que fueron entrevistadas. En segundo lugar, que satisfaga las necesidades de sus clientes, sus consumidores. Y en tercer lugar, crecer y ser rentable económicamente. Yo creo que acá hay dos hallazgos que analizar, Rodrigo. Uno, bueno, la importancia que se le da para definir que el objetivo de una empresa es el bienestar de sus propios empleados.
Y en segundo lugar, la importancia que tiene el que sea rentable económicamente, ¿no? Que en general uno tiende a pensar para las personas va a ser el tema menos relevante, pero acá vemos que sigue siendo un tema importante, digamos. Bueno, obviamente hay que entender el sentido de eso, pero me parece que es importante relevarlo. ¿Mm? Ahora, fíjate que lo que me pasa a mí con esta lámina y con este resultado, ¿cómo se llama esta mirada? Es que si tú tomas las primeras 5, entonces están presentes los 3 factores que hoy realmente inquietan. Uno es llamémoslo, la respuesta, la eficiente respuesta en lo económico. Lo otro, la apropiada respuesta en el cuidado del medio ambiente. Y el otro es la respuesta social, o sea, tener un comportamiento social responsable, eso Claro, respecto de las personas con las que trabajo, respecto y de las personas a las que te atiendo, atiendo. Claro. respecto de la ley y el cumplimiento de las normas. Entonces, si uno mira esas 5, uno ve aquí justamente las tres grandes dimensiones desde las que ya están empezando a ser miradas las empresas. ¿Mm? Exacto. Y aquí justamente aparecen posiblemente algunos de los hitos que podrían explicar esa brecha, que a lo mejor estamos manejando muy bien. Por ejemplo, conseguimos atender muy bien a mis consumidores y eso lo reflejó el mercado con altos niveles de satisfacción y nosotros premiándolo. Claro. Pero esa es una parte del tema. La pregunta, ¿qué pasó con los empleados? Lo mismo, y ocurre que los empleados tienen mayor peso en esta perspectiva. Y Sí. entonces, si mi comportamiento con relación a los empleados no fue tan, entonces podría empezar a explicar esa brecha que recién Sí, comentaba. bueno, esto habla claramente de la necesidad de una coherencia externa e interna, por lo menos en términos de la relación con las personas de parte de las empresas. O sea, creo que aquí lo que está indicando las personas al darle tanta relevancia al bienestar de sus empleados es que la consistencia fundamental se expresa de cómo nos comportamos hacia adentro, digamos, puertas adentro. Y Sí. no solamente nuestro comportamiento hacia afuera, o sea, ahí hay un desafío de consistencia interna y externa que las empresas tienen que resolver. Y el Eh, otro eh, tema también, bueno, también consignar de que los primeros elementos objetivos que se plantean tienen que ver con las personas. O sea, acá creo yo también nos está hablando de que el principal objetivo de una empresa, aunque suene de perogrullo, tiene que ver con las personas. O sea, tienen que ser empresas centradas en las personas, ya sea sus colaboradores o sus consumidores. ¿No? Bueno, acá hay algunos matices, Rodrigo, respecto de el valor que le asignan al objetivo de promover el bienestar de sus empleados. Como puedes ver, aparecen algunos matices interesantes entre las características que tienen las personas. Fíjate que las mujeres son más sensibles a este objetivo que los hombres, marcan una diferencia bien importante. En general, las mujeres, lo vamos a ver en varios otros resultados, les genera mayor resonancia a estos temas de empresas orientadas más a la sociedad. Vemos que en general está un poco más bajo la importancia que las personas de nivel socioeconómico más alto le asignan a este objetivo. Y también eso pasa a nivel generacional. Estas son acá indico Z, Y, X y BP, que son los baby boomers. Estamos hablando de las generaciones. ¿Eh? Acá están indicados los tramos de edad por si después quieren revisarlo, pero estamos hablando en el caso de la generación Z de personas 18 a 21 años. Claro, su vinculación con las empresas desde el punto de vista del trabajo es menos nítida, digamos, por la edad que están cumpliendo, que tienen, etcétera, pero ahí aparece un matiz, digamos, respecto de eso. Y respecto de cuidar el medio ambiente, nuevamente aparece esta pequeña diferencia que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Respecto de ese factor. Fíjate, tienden a ser más sensibles las personas de nivel socioeconómico más bajo. Aquí sí se da una fuerte marca, ¿no? De la generación Z, que es la generación más joven. Fíjate que se desmarca totalmente respecto de ¿Patricio? la importancia que se le asigna a Ya, este objetivo. ya. Ok. ¿Vas Sí, a comentar algo, Rodrigo? la verdad es que es interesante ver que
el tema generacional. Fíjate que en el fondo aquí aparece el tema de la diversidad de una manera distinta. Más que la diversidad en relación a género, en relación solo a género, o aquí hay un problema tanto de nivel socioeconómico como el de etario. El etario es un tema, la Sí. multigeneracionalidad, digamos, en la Está organización marcando mucho. está marcando mucho, mucho. En casi todos nuestros indicadores de Claro. confianza, nuestros indicadores de satisfacción, tienen este sello. Hay que mirar el fenómeno en forma multigeneracional. Y eso hace que lo que es gestión y la lógica con la que se administran las organizaciones sean menos estándares. Tiene que aumentar los niveles de personalización. Tenemos que ser capaces de hacer un trabajo diferenciado en nuestras formas de gestión, que ayuden y contribuyan a involucrar y comprometer y entusiasmar a estos distintos grupos de colaboradores que tenemos. Claro, claro. Sí, efectivamente. Tradicionalmente, Rodrigo, lo que matizaba más los resultados de cualquier tipo, ya sea de cliente, de mercado, de colaboradores, era el nivel socioeconómico. Y hoy día vemos que lo que marca en general son las edades, las generaciones, eso es lo que muestra las mayores diferencias, fíjate. Eso es un cambio de lógica bien importante, porque todavía seguimos muy centrados en tratar de reconocer la diferencia a nivel socioeconómica, particularmente cuando miramos a las personas como clientes o consumidores, pero el tema etario, generacional, está marcando mucho, está matizando mucho, ¿no? Bien, otro resultado interesante acá son las características que las personas definen debería tener una empresa para ser considerada una buena empresa, ¿no? Acá las personas tenían la posibilidad de elegir 3 alternativas. Aquí están ordenadas las características que las personas valoran más de una empresa. Primero, señalar que es bastante heterogénea la distribución. O sea, estamos viendo que las primeras, si bien marcan una diferencia, no una diferencia muy abismante, y eso en general habla de que hay bastante diversidad respecto de lo que se considera una buena empresa. Sin embargo, si hacemos el ejercicio de rankearlas, vemos claramente elementos comunes, ¿no? La transparencia, en primer lugar, que sea rentable, fíjate, al nivel de la transparencia. Yo creo que eso es interesante y analizar qué significa para las personas una empresa que sea transparente y rentable a la vez, digamos. Honesta y socialmente responsable son como los atributos que las personas más señalan, digamos, como características que debería tener una buena empresa. No sé qué Es como rentabilidad legítima. Claro, rentabilidad legítima Uno y justa desde la sí, rentable hasta socialmente responsable, incluso justa, y eso sería rentabilidad legítima. Ahora yo te quería legítima hacer y compartida, agregaría yo, Rodrigo, ¿no? De alguna u otra sí, manera, claro, justa y socialmente, sí, claro, aparece el concepto de equilibrio. claro, De acuerdo, buen sí, punto. Ahora, fíjate que en la transparencia, yo quería hacer un comentario sobre el transparente, porque es sí, dale, curiosa la presencia del transparente. sí, Nosotros también voy a hacer uso y referencia al índice de confianza. En el índice de confianza son 3 las variables base. Una es transparencia, la otra es cumplimiento y la otra es la variable de preocupación. Históricamente, la variable más dura, más difícil para las compañías ha sido la preocupación. Es dejar en evidencia que verdaderamente las compañías se preocupan por el cliente. Y no usan al cliente para obtener sus fines, sino más bien se preocupan genuinamente. Y ese indicador siempre ha sido bajo. Sin embargo, durante la pandemia, ese indicador subió, porque se vio y se advirtió el esfuerzo que hicieron las empresas, no solo por, de alguna manera, sostenerse, sino que también responder a la necesidad social que se estaba generando. Y entonces ahí aparecieron un aumento enorme en el cumplimiento, la percepción de cumplimiento, y un aumento enorme en la percepción de preocupación. Más cumplimiento que preocupación. O sea, lo que más empujó fue cumplimiento. Y después apareció preocupación. Pero ¿sabes qué pasó? Y nos llamó la atención que transparencia no cambió.
Y transparencia era ácido, no tan ácido como preocupación, pero lo que ocurrió es que preocupación subió y se acercó a transparencia. Sigue siendo la transparencia un poquito más alta que la preocupación, pero el cambio fue notable, que durante el proceso se modificaron unas variables, dos dimensiones, pero la otra se mantuvo constante. Quiere decir que aquí hay una tarea desde la percepción del mercado, hay una tarea desde la percepción de los consumidores, que se es poco transparente, que se tiene poca información de las compañías, poca información de sus valores, poca información de sus dueños, Son muy caja negra todavía. Todavía es como caja negra, exactamente. Yo creo que ahí hay algo, hay un trabajo importante que hacer. Y bueno, y agrégale el contexto hoy día medial, que hace que las personas para otro tipo de temas tengan muchas facilidades para acceder a información, con las redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que también tiene que ver con las expectativas que se generan, de que así como me es fácil acceder a otro tipo de información, ¿por qué no me resulta quizás el mismo nivel de facilidad para acceder a información de las empresas? No, eso es bien interesante. Bueno, en estos objetivos hay algunos matices respecto de las generaciones. Recuerda que estamos hablando de la generación Z, Y, X y Baby Boomer, respecto a la importancia relativa. Aquí lo que nosotros hacemos es ordenar, hacer un ranking por cada una de las generaciones en cada uno de estos objetivos, y se expresan algunos matices que resultan interesantes. Yo voy destacando obviamente los más obvios. Ahí ustedes pueden ver el lugar que ocupa el objetivo de ser transparente para la característica de ser transparente de una empresa para cada una de las generaciones. Tercer lugar para la generación Z, primero para la generación Y, segundo para la generación X, y en primer lugar también ocupa para la generación Baby Boomer. Por ejemplo, la rentabilidad, claramente vemos un desmarque, ¿no?, en términos de importancia que le asigna la generación Z a esa característica. Honesta, sin embargo, honesta, al revés, ¿no?, pasa a ser la primera característica que valoran las personas de esa generación. Socialmente responsable tiende a pasar también lo mismo, tiende a estar más presente, tiende a ocupar lugares más privilegiados que ese atributo en las generaciones más jóvenes. Justa es bastante transversal, como se pueden dar cuenta, no hay grandes diferencias entre el lugar que ocupan cada una, ¿no? Cumplidora tiende a ser un poquito más fuerte en las generaciones más adultas. Innovadora, fíjate, aparece ahí marcando también para las generaciones más jóvenes, ¿no? Preocupada, tiende a ser un poquito más presente en las generaciones más adultas. Inclusiva, cercana y experta, son bastante transversales. Ahí hay algunos matices, pero son claramente características menos valoradas. O sea, acá vemos que también, en cuanto a las características que tiene que cumplir una buena empresa, hay algunos matices importantes, como lo señalábamos anteriormente, cuando lo miramos desde una perspectiva generacional. Bien. Esta información es bien importante porque tiene que ver con el posicionamiento que logran alcanzar distintos rubros. Acá lo que está evaluado son rubros, en cuanto a el nivel de contribución que supuestamente hacen al bienestar de la sociedad o el bien común desde el punto de vista de las personas entrevistadas, ¿no? Lo que tenemos acá es un ranking de percepción de contribución social que las personas la asignan a distintos rubros. Están ordenados. Como ustedes pueden ver, hay 3 rubros que destacan: el rubro alimentos, universidades y tecnología. Y si miramos los rubros que están más bajos, en cuanto a la percepción de contribución al bienestar de la sociedad, al bien común, tenemos forestales, salmoneras, autopistas, fíjate, ISAPRES, AFP, casino de juego. Yo creo que los factores acá, Rodrigo, para comentar, que explican por qué ciertos sectores están mejor posicionados que otros, aparentemente no son los mismos que explican por qué hay algunos sectores que están más bajamente posicionados en este criterio, ¿eh? Es mi impresión. Sí, yo creo que hay una mezcla aquí de factores. Sí. Bueno, fíjate que claramente los que están más abajo, que son ISAPRES y AFP y casinos de juego. Bueno, casinos voy a dejarlo por un segundo, pero los otros, ISAPRES y AFP, uno advierte ahí un tema de carácter casi
político, ideológico, filosófico incluso. Las autopistas concesionadas es bien curioso que estén ubicados ahí, porque no hay ninguna duda de que sin ellas hoy sería imposible vivir en Santiago y en cualquier ciudad grande en Chile. Entonces, la pregunta es cómo, ¿por qué? ¿Qué es lo que las hace sentir que están allí? Probablemente se piense que son caras, que son, digamos, no sé, desconectadas, que en fin, es interesante. Y allí esas son razones distintas. Ahora, en general, aparece de nuevo también otro criterio, que es el tema lo extractivo. Sobre lo natural, ¿ah? Claro, Porque los sí, mineras están un poquito más arriba, en la medianía, que también es un sector extractivo, pero lo que están son los sectores extractivos vinculados con recursos naturales, o sea, pesqueras, con forestales, recursos salmoneras, ¿no? Ahí animales, hay un, con claro, recursos vivos, con recursos claro, vivos. recursos vivos, eso es, bien, ¿Ah? sí. Ahora, ojo, que las mineras también es un tema extractivo, claro, podría ser esa la causa que los separa, pero la minera Sí. en general tiene, si uno mira estos grupos, la minera se ha preocupado de esto. Sí, claro. A diferencia de las otras tres, o sea, Sí. uno no ve este mismo nivel de preocupación que hay en las mineras, en las pesqueras, en las forestales y en las salmoneras respecto de su posicionamiento comunitario. Claro, claro. Y además que las mineras ocupan un rol en la identidad nacional, digamos, también hay una cuestión Además, simbólica, creo yo. Ahora, a mí particularmente me llama el fuerte posicionamiento que adquiere el sector de las tecnologías, Rodrigo. O sea, en estricto rigor, si lo leemos de manera burda esto, lo que la gente nos está diciendo, oye, alimentación, educación y tecnología, ¿no? y no es muy, ojo, no, es Sí, sí, bastante sí, razonable, o sea, uno sí, sí, leído en lo esa sé, grosura, pero se siente natural, o sea, claro, claro, o incluso agua sea, potable, si tú ves lo claro, que sigue. claro. Claro, uno podría decir la tecnología hoy día pasa a ser algo tan básico, tan esencial. Bueno, la pandemia lo hizo bastante tan tangible, digamos, Claro. que lo ha llevado a ocupar un lugar muy, muy privilegiado en cuanto a la percepción de contribución. Porque aquí estamos hablando de cuánto las personas perciben que estos rubros contribuyen al bienestar de la sociedad, al bien común. Entonces, Okay. es una pregunta ácida y la tecnología hasta ese nivel, al nivel de los alimentos de la universidad. Entonces, es un tema ahí también para potencialmente hacerle un doble clic. Ahora, si uno analiza, lleva esto a un promedio, ¿no? Como un indicador, digamos, de cuál es el juicio que la sociedad hace de la contribución de los principales sectores, digamos, de empresariales, eso da un 46%. Esto ha sido la evolución que ha tenido este indicador, simplemente muy simple, de promediar, digamos, el porcentaje en que los distintos sectores evaluados son percibidos como contribuyendo a la sociedad al bien común. Y bueno, vemos nuevamente esta caída que estábamos hablando al principio, no una caída tan significativa como lo vimos al principio, pero igualmente muestra nuevamente esa tendencia, digamos, de que el 2021 y el 2022 las personas hacen un juicio un poco más crítico de las empresas en relación a esto, digamos, en cuanto a su contribución al bienestar de la sociedad y al bien común, es decir, como actores sociales. Claro. Entiendo, desde ahí se hace ese juicio. Patricio, pero fíjate que yo descubrí, en esta lámina descubrí otro detalle que es interesante considerar. Si tú observas los valores de estas cifras, digamos, son superiores a las cifras de contribución global de la empresa. O sea, cuando las personas dicen cuánto contribuyen las empresas y qué tan importantes son, ¿se acuerdan cuando Sí, vimos la brecha? sí, En sí. la brecha los valores estaban en 30 y aquí están en 46. Ya. ¿Qué significa? Aquí hay una diferencia como de 10 puntos, más puntos. Y esto es interesante verlo porque y aquí aparecen algunos rasgos que tienen que ver con características que son chilenas. En Chile, y esto lo estaba leyendo en un estudio de Ipsos sobre reputación, el nivel de reputación de los empresarios, el empresario en Chile es el más bajo del mundo. Ya. Es notable, o sea, es un dato que me sorprendió mucho ver.
en el sentido de que las personas que no tienen confianza es la cifra, es la más grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo miro la empresa, la tiño de eso, inevitablemente, la empresa como un todo. Pero cuando empiezo a mirar los Más en detalle, ¿no? sectores, Claro. empiezo a afinar, entonces no, empiezo a tomar conciencia del valor que se transfiere. Y yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos esto con las marcas, o sea, con las marcas que ellos consumen, Claro, de los que son clientes. de los que son clientes, o sea, que son entonces eso sería incluso mejor. Entonces aquí es importante advertir que cuando uno usa estos indicadores, cada vez que el nivel es muy agregado, la imagen basal, la imagen primaria, el juicio maestro a la base, tiene mucho más influencia. Y cuando el fenómeno es estudiado más cerca de su, digamos, efectividad, de su directa ocurrencia, esa imagen previa es Tiende a ser más, tiende a ser más menos positiva, digamos. influyente, o menos influyente, o sea, no Claro. alcanza ¿cómo se llama?, a variar la percepción. Sí, es interesante eso porque efectivamente, claro, hay un juicio más crítico cuando hablamos a nivel global, aparentemente, sin ninguna referencia, las empresas Exacto. en general, pero cuando ya le damos alguna referencia, algún rubro, como dices tú, o particularmente las empresas con las que yo he tenido experiencia, Exacto, me empiezo a conectar con la experiencia. Cuando me conecto con la claro, experiencia, el juicio va a cambiar. bien, y tiende a ser más positivo, entiendo. Evidente. Eso es. Bien. Bien, hablemos ahora un poco de las personas que, y aquí nosotros en este estudio también incluimos una exploración respecto a lo que hemos llamado el consumo o las actitudes de compra más consciente, para también entender cómo están cambiando las actitudes de las personas en este sentido en sus relaciones con el consumo. Y acá lo que incluimos en este estudio son dos preguntas, básicamente, que son las que están indicadas acá, donde las personas tienen que declarar su nivel de acuerdo con aquella, que es elijo marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente y prefiero marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad. Aquí estamos mirando el tema de la conciencia puesta en juego en los procesos de compra, elección marcaria, ¿no?, preferencias de marca, etcétera, etcétera. Vemos que en general, fíjense, el 50% de las personas declara estar de acuerdo con estas dos afirmaciones, por lo tanto eso nos habla del nivel de personas que de alguna u otra manera declaran tener actitudes de consumo que podemos llamar conscientes, ¿no? ¿Cuáles son los matices de estas actitudes si miramos esto por las características de las personas que responden las encuestas que son parte del estudio? Bueno, nuevamente, Rodrigo, hay un matiz ahí. Las mujeres tienden a tener mucho más presente ese tipo de actitudes. Fíjate que por nivel socioeconómico es bastante transversal, hay un pequeño matiz que tiende a subir a medida que baja el nivel socioeconómico. Hay la segunda vez que vemos que los niveles socioeconómicos más bajos, algo está pasando, hay un tema por explorar de por qué se está incubando una sensibilidad mayor con estos temas. Y fíjate que desde el punto de vista generacional, Rodrigo, acá se produce una especie de U no tan anunciada, pero donde son las personas de generaciones más jóvenes y las personas de generaciones más adultas las que muestran una mayor sensibilidad respecto de la conciencia, ¿no?, en el plano del consumo, ¿no? Y por zonas geográficas prácticamente no hay matiz. No Es sé interesante. si quieres hacer algún comentario aquí, Sí, Rodrigo. sí, mira, estuve revisando, a propósito también de esta lámina, quise mirar alguna información y tomé información de algunos estudios. Y fíjate que pasa algo, ¿ah? En general, la primera impresión es que el tener consumos conscientes tiene costos. Y por eso que es bien sorprendente ese 54% del C3, el 54% del D. ¿eh? Porque están preocupados de alguna manera, están asumiendo que tienen conducta y que por lo tanto están asumiendo un costo adicional. En general, la percepción de casi la mayoría de las personas piensa que tener conductas de consumo consciente es más difícil porque hay menos acceso, en general los productos son menos, digamos,
abundantes en el mix, y segundo, son más caros. Entonces, Claro. acá aparece este rasgo, potencia este 57, este 54%. Y lo otro que también me llama la atención es que hay una presunción que es bien, por lo menos en el estudio que observé, que me tocó revisar, los ciudadanos respecto de ¿cómo se llama? De la modificación de la situación ambiental. La expectativa es que los consumidores son 25% responsables. Y es bien homogéneo, entre expertos, comunidad y expertos de empresas, expertos generales. O sea, es bien parecido. Un cuarto es responsabilidad mía. Es solo un Se cuarto. autoasigna la Ya, responsabilidad del... un cuarto. Ya. Las empresas tienen un 35%. Y también es homogéneo. Y también me llama la atención. O sea, es un poquito más de un tercio la empresa. Sí, Un cuarto y el resto Estado. El resto del Estado. ya. Entonces, y después aparece, y de nuevo aparece el mismo fenómeno, que la percepción de que ellos lo hacen mejor que los otros está también en ese estudio. Ya. Entonces quería solo reforzar ahí. Hay aquí un sesgo posiblemente de la autorreferencia, Claro, cuando claro. uno tiene mucha conciencia de las cosas que hace deliberadamente por hacer mejor, y probablemente no tanta conciencia de las miles de cosas que sin darse cuenta lo hace peor. Claro, Pero claro. ese sesgo está. Claro, y otro sesgo que hay acá también es que no estamos imponiendo ningún costo adicional, digamos, al ejercicio de definir si las personas tienen o no una actitud consciente. Quizás la pregunta es si estaría dispuesto a comprar productos y Claro, servicios más claro. conscientes que implicarían desembolsar un poco más de dinero. Quizás claramente ahí esto tiende a bajar, pero por lo menos lo que tenemos acá es, podríamos decir, es la motivación. Yo diría acá está como Exactamente. la disposición. Ahora, que Eso. eso se traduzca en la práctica ya depende de una serie de condiciones. Bueno, y obviamente lo que decías tú, pues, la facilidad de acceso, el precio, ¿no? Ahora, hay un dato, incluso también que me parece interesante compartir. El 76%, es un dato muy fuerte, el 76% de los ciudadanos, de las personas, piensa que las empresas son responsables de aumentar esa oferta. O sea, de tener disponibles productos, productos que no, ¿cómo se llama? De baja polución, productos verdes. Incluso el proveerlos, y debieran no transferirles el costo a sus clientes. Esa es la expectativa que hay. 76%. Ahí es fuerte, ahí sí que está clarito. O sea, en lo que tiene que ver con productos nuevos, temas tuyos. Tú tienes que hacerte cargo, y además no me transfieras el costo. El costo. Perfecto. Bueno, acá nuevamente nos encontramos con estas tendencias. Fíjate que esta tendencia de consumo consciente se activa fuertemente el 2018 respecto al 2017, por lo menos a partir de los resultados del estudio. Y bueno, lo que decíamos anteriormente, tiende a bajar esta presencia de estas actitudes en los últimos 2 años nuevamente. Acá hay un fenómeno bien importante que creo que vale la pena analizar qué está pasando en estos últimos 2 años, qué ha pasado, que hace que la presencia del consumo consciente tenga menos fuerza. Bueno, nos hemos enfrentado progresivamente a un mercado cada día más costoso, ¿no? una vía más costosa. La economía aquí quizás está influyendo también en este hecho de que el consumo consciente no esté tan evidente, pero yo quisiera agregar un elemento cualitativo y que me lo he encontrado en algunas investigaciones que he hecho a través de focus y entrevistas, en donde las personas plantean de que hoy día las personas de alguna u otra manera plantean una inestabilidad emocional bien importante. Han tenido que enfrentar situaciones de incertidumbre, de ansiedad, de estrés económico, ¿no? Y como que lo que me declaran las personas en estas instancias es que, dado esas problemáticas que yo tengo, se me hace difícil, digamos, también pensar en cuestiones más globales, más generalizadas, más colectivas, ¿no? Se me hace tan evidente estas necesidades más personales e individuales que pedirme, digamos,
después de todo lo que hemos vivido, seguir conectado con el entorno. Entonces aparece un factor ahí que tiene que ver con, no sé, pues la gente se está autocentrando fuertemente, porque claramente lo hemos pasado mal y hemos pasado situaciones difíciles. Entonces, Y posiblemente también está ocurriendo algo, que es que la accesibilidad y el costo de los productos, la accesibilidad ha bajado con los problemas logísticos, probablemente la complejidad logística o la fragilidad de las redes logísticas de este tipo de productos menos masivos es un poquito mayor. Y segundo, los costos también se disparan. Entonces, en esa condición también se estrecha la posibilidad de que yo esté manifestando conductas más conscientes. sí. Porque detrás del consumo consciente, Rodrigo, no sé si tú estás de acuerdo, pero hay a la base una actitud altruista, ¿o no? ¿Qué piensas tú de eso? Porque en estricto rigor implica pensar un Sí, poquito pero más allá de... yo creo que sí, estoy de acuerdo, hay un vínculo con eso, pero yo no sé si es consciente. O sea, yo creo que, Ya, estamos lejos de que sea consciente. claro, Yo creo que en claro. este minuto es todavía salvémonos, ayudemos a salvar. O Claro, y sea, nosotros, digamos, y y yo, nosotros, yo, o sea, y mi claro, hijo, yo y y mi mis nietos, familia, o sea, claro, en este minuto, antes de pensar en los demás, estoy pensando claro, básicamente en mi línea de descendencia. O claro, sea, acá sí claro, podría ser perfectamente la explicación del gen altruista. Perdón, claro, no el gen altruista, sino que el otro, claro, el egoísta, digamos. claro. El egoísta, pero un poquito De más Dawkins. holístico, digamos. Claro, Holístico, pero egoísta al claro, final. claro, pero claro. Así que todavía no lo aseguraría. Bueno, Bueno, acá como referencia nomás para seguir reforzando este tema, ¿cuál es el posicionamiento que tienen este tipo de atributos más vinculados con la contribución a la sociedad, al bien común? El estudio también considera ahí un relevamiento de los atributos que son más valorados en una marca. Aquí estamos hablando ya a nivel del plano del consumo, recuérdenlo. Aparecen honestidad, cumplidora, innovadora, equilibrada. Fíjate qué interesante, Rodrigo, que son los atributos que más valoran las personas de una marca. Sin embargo, conciencia social y ecológica son el siguiente conjunto de atributos que las personas valoran de una marca. Yo creo que si hubiéramos hecho este ejercicio hace 15, 20 años atrás, Rodrigo, claramente este ranking de atributos hubiera sido otro, ¿no? seguro. Y aquí estamos viendo que el componente más social, más contributivo, más ecológico, tiene un posicionamiento bien importante a nivel de marca, estamos hablando incluso. Y fíjate que si uno ve el lugar que ocupan estos atributos en el tiempo, solamente me quiero centrar en el atributo ecológico. Conciencia social es un atributo que lo incluimos ahora último, por eso que no tenemos el evolutivo, pero si miramos el ecológico, que está aquí en línea roja marcada, vean ustedes que crecientemente, desde el año 2014, de lo cual tenemos este indicador, crecientemente ha ido ocupando para hoy día ocupar el lugar que ocupa dentro, bastante protagónico, digamos, dentro de lo que se valora de una marca. O sea, La otra cosa claramente, es la ¿no es cierto? estabilidad. A mí en este diagrama me llamó mucho la atención la estabilidad de los últimos 4 años. Bien, claro. Es plano, llama la Ahora, atención. y nuevamente, es a partir del 2018 donde se activa esta demanda más social, más ecológica. Es ahí donde empieza a activarse en términos bien importantes, como tú dices, mantener un protagonismo después en el tiempo. Ok, concretamente, ¿qué esperan las personas, qué espera la sociedad chilena que hagan las empresas para concretamente contribuir al bien común? Vamos acá a lo práctico. Y este son el conjunto de opciones que tenían las personas para elegir cuáles son las iniciativas que deberían involucrarse las personas las empresas para contribuir al bien común y la sociedad y que sean valoradas por las personas. Nuevamente aquí el protagonismo de manera muy marcada se la lleva las acciones que debería realizar la empresa para generar buenas condiciones y sueldos justos a sus trabajadores. Es la iniciativa que se menciona como la más importante. Reducir contaminación e impacto al medio ambiente en segundo lugar y dar acceso a la educación y la formación.
facilitar el acceso a servicios de salud y uso de energía renovable. Yo me quedaría hasta ahí, Rodrigo, para, no sé, ahí nuevamente aparece el factor trabajadores como foco. Es bien interesante porque en estricto rigor, nuevamente las personas nos señalan un factor interno, ¿no? Y bueno, y que tiene que ver fundamentalmente con las personas que se desempeñan dentro de la organización, ¿no? Este resultado yo lo encontré muy fuerte y empecé a buscar información también y fíjate que en los últimos 5 años del indicador reputacional de las empresas, trabajado por Ipsos, ¿Ya? la variable colaborador es la más baja ¿En términos de evaluación o en términos de en términos de importancia? valoración. O sea, Ya. el nombre del El índice más castigado, digamos. son 6 las variables, ¿no es cierto? Ya. Una o las dimensiones que componen la reputación completa. Y una es emoción, la emocionalidad, el desempeño financiero, rentabilidad, qué sé yo, la sostenibilidad que nos conecta mucho con los ambientes, el medio ambiente, etcétera, los colaboradores, gestión y liderazgo y productos y servicios, que son los componentes. Entonces, tomando los 6, se le asignan puntos, ¿ya? Y la media, en el caso del año 2022, fue 6,22. Está ¿Ya? sobre los 500. Ya cuando sobre los 500, quiere decir que estamos empezando estamos mejor, estamos avanzando. Bien. Y, pero el más bajo es colaboradores, que tiene El más bajo. 594. Y el Ya. más alto es desempeño financiero, que está en 665. Este es el Ya. nivel agregado. Pero ¿qué es lo más interesante? Más que ese dato, es que esto está ocurriendo desde hace 5 años. O sea, desde hace 5 años que el componente colaborador está disminuido. ¿Y qué significa el componente colaborador? Atracción de talento, significa retribución, Sí, yo creo. Equidad. significa conciliación, trabajo, casa, significa estabilidad laboral, ambiente laboral, Sí, clima también muy laboral. importante. Entonces, es cuidado, es eso. Entonces, me llamó mucho la atención que en el fondo, por un lado, esta señal de reputación, la variable persona está descendida y aquí aparece en este estudio un grito. Mm, mm. Si yo tuviera que definir como los 4 focos que las personas ponen respecto al tipo de iniciativa que debería realizar una empresa, bueno, claramente está el ser un buen empleador, o sea, de alguna u otra manera custodiar las buenas Definitivamente. condiciones de sus trabajadores. También está gestionar los impactos al medio ambiente, ¿no? Y es más, contribuir derechamente a la renovación. Pero también está la contribución a la educación y la salud, que claro, para ciertos rubros es directo, pero que las empresas deberían también siempre tenerlas en el radar en términos de qué manera pueden hacer alguna contribución directa, obviamente, si es que se dedican a rubros relacionados con la educación o la salud, pero también de manera indirecta. O sea, yo creo que el tema de contribución a la educación y a la salud Es es un un tema tema. que debería estar en el radar de todas las empresas, ya sea de manera directa o indirecta en términos de contribución, creo yo. ¿Mm? Estoy de Estas acciones según las generaciones, en términos de la valoración que le asignan las personas. Acá hay un ejercicio estadístico que nosotros hacemos, donde posicionamos la relevancia que le dan las distintas generaciones claramente. Hay mayor diversificación de acciones en el lado izquierdo, es decir, son más las acciones relevantes en términos de cantidad, no más, Rodrigo, en
de acciones que esperan que hagan las empresas, en cambio los jóvenes no, ¿no? Incluso se distinguen mucho las generaciones más jóvenes en las sensibilidades, ¿no?, de las distintas generaciones, ¿no? La generación Z, cuidar la flora y fauna parece bien importante, ¿no? Aquí aparecen alguna diferencia, en general tiene preferencias por todas, y las generaciones más adultas también aparecen con algunos factores que les hace más sentido, digamos, que hagan las empresas. Así que ahí para que ustedes puedan después analizar esta información y mirarlas. Mensaje final, Rodrigo, ¿te parece? Aquí tengo algunas cosas yo y te doy inmediatamente la palabra para lo que tú quieras comentar, casi como un resumen, qué características debería en 5 grandes temas. Primero, tiene que ser una organización ética e íntegra, tanto en su misión como en sus prácticas. A sus trabajadores y equitativo, que se hace cargo de gestionar proactivamente sus externalidades negativas. Sabemos que todas las empresas tienen externalidades. Administrarla adecuadamente y visiblemente también, porque a veces eso se administra de manera muy técnica y no se hace tan visible a las personas. Son organizaciones la educación y la calidad de vida más cotidiana de las personas. Creo que ahí hay un conjunto de sensibilidades desde los cuales las personas verían bien que una empresa hiciera un aporte, ya sea de manera directa o de manera indirecta, como lo podemos decirlo, una mirada más holística respecto de cuál es el rol y el actuar de las empresas, desde una mirada más reduccionista, desde una mirada el desafío de integrar adecuadamente el rol económico-social. Ese es un desafío que todavía está pendiente, ¿sí? Sabemos que las empresas están haciendo esfuerzos por aquello, pero colaborativa de actuar, súper importante, de alguna u otra manera, empresas conectadas con todas sus partes, con todos los actores con los cuales interactúa. Con los clientes, lo que llamamos ahí anteriormente la coherencia interna y externa que se espera que tenga una empresa, y punto de vista comercial, sino que tengamos una mirada mucho más integral respecto a lo que hacemos como empresa. Creemos que esos son como los 4 grandes desafíos que se tienen desde esta. Miré todo y revisé, yo me hice también una pregunta. Conseguir esto o asumir estos desafíos y conseguir resultados
que aquí hay que transformar. Y esto me conecta mucho con el congreso que tuvimos hace un par de semanas atrás. Como tú lo dijiste al principio, esta inflexión en los tiempos, lo que necesitamos es algo más profundo que solo intervenir aspectos de gestión. Esa transformación parte por un propósito. Hay que revisar los propósitos. Claramente las compañías han vivido, especialmente las compañías pero no sostienen la economía mundial. Y la mundial está sostenida por organizaciones tradicionales, con lógica. Algunas de las miradas que hoy ya son una exigencia de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, parece que la revisión de los propósitos viviendo con un cierto propósito y mirando en una cierta dirección, no resulta fácil transformar el... Me parece, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, No, gracias a ti. vamos a cerrar esta. Por favor, háganos la consulta y nos dejan el email, si es que no lo tenemos registrado, para poder responderles directamente su consulta. Esta presentación se va el acceso a esta presentación o pueden visitar la página de nuestra empresa visionhumana.cl para poder descargar esta presentación. Igual deja pendiente varios análisis, varios dobles clics que se podrían hacer a los resultados del estudio. Así que nuevamente agradecerle su presencia. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Chao, gracias.